Uno de los momentos en que estamos en este momento en el mundo es el conflicto que existe ahorita entre Ucrania y Rusia. Y en este mismo momento, en paralelo, el presidente Duque y el ministro Molano pues han creado bastante ruido. Sea el ministro Molano llamando diciendo que Rusia está interfiriendo, a lo cual la embajada le responde con una carta, pero también Iván Duque haciendo un ejercicio militar con un buque nuclear en Cartagena. ¿Usted qué opina de esto que está pasando y de la posición que está tomando Colombia frente al conflicto internacional? Creo que ningún ciudadano o ciudadana, en especial ningún ciudadano de Ucrania o ciudadana y ciudadana de Rusia quieren la guerra. Y eso nosotros lo tenemos que entender, o sea, no queremos más guerra. Y si nosotros tenemos nuestras propias guerras y nuestros propios conflictos que han derivado en violencia armada, pues yo creo que lo primero es como ocuparnos de nuestros propios problemas y no darle la espalda como le ha dado el presidente Duque durante los últimos 2, 3 años e ir a echar gasolina para incrementar el fuego en las tierras de Ucrania al lado de Rusia. Lo segundo es que yo creo, y lo he pensado mucho, Sofía, la verdad te lo confieso, porque mucha gente dice hay que tomar posición, y lo que voy a decir, yo rechazo generalmente cualquier posición tibia en términos de políticos, pero también sociales y en estas circunstancias, pero yo creo que en este momento tomar una posición fuerte puede ser contraproducente. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme y es desescalar ese conflicto y esa guerra que se está armando allá, que es en el ombligo del mundo. Es desescalar la guerra, que son unas guerras que se han dado desde que existe la humanidad. Es que yo creo que la humanidad sí existió y se dio exactamente donde se está dando la guerra en este momento, y eso no es casualidad. Ahí hay una fuerza, ahí hay unos conflictos, ahí hay unas tensiones, ahí hay unas heterogeneidades, ahí hay unas luchas de poderes, ahí hay unos sitios estratégicos, geográficos, geopolíticos, que históricamente, prácticamente desde que nació la humanidad, han estado en tensión. Y lo que nosotros tenemos que comprender es cómo logramos, los que no estamos ahí, en desescalar este conflicto. Pero también hay que decirlo, Sofía, perdónenme que yo lo diga, lo que ha hecho la OTAN también está mal hecho. Es que la OTAN no vino a este mundo a construir paz, qué pena que lo diga. Donde hay un conflicto y se mete la OTAN, la guerra empieza a incrementarse. Con una excusa de llamar al bien por nombre propio, de decir por la verdad, por el bien y por la democracia, pero una democracia ¿en qué sentido? Porque ellos cómo han cuidado la democracia y qué han hecho para cuidar la democracia. Entonces, aquí de banda y banda hay muchas cosas que son intolerables. Y por eso la actitud de Duque es tan compleja. Porque no ve la complejidad, porque no ve la responsabilidad, porque está echándole gasolina a una guerra y porque no asume los problemas internos. Entonces, el país incendiándose y va y le echa gasolina para incendiar otro país aún más. Típica de Duque. ¿Usted ve que en algún momento, como ahora estamos en un mundo global, la economía es global, tantas cosas han pasado de forma global, que este conflicto en algún momento pueda afectar aún más la relación entre Colombia y Venezuela? Pues es que esto es una locura. Esto es una locura. Venezuela y Colombia somos hermanos de tiempo atrás. Nosotros hemos tenido codependencias con Venezuela desde años atrás. Económicamente, comercialmente, políticamente, una cantidad. Y ahorita, entonces, estas dos naciones están tan esquizofrénicas que entonces lo que dicen es que unos se van con Rusia y otros se van con Putin y vivimos al lado. Y entonces nos metemos a fondo en una guerra para meterle más gasolina e incrementar ese incendio y esa hoguera, y nuestros países empuja constante. Claro que puede incrementarlo, porque son situaciones geopolíticas y dentro de la globalización. Lo que nosotros deberíamos entender son dos cosas. Una, yo creo que dentro del mundo globalizado hay analistas que pues, han estudiado mucho más a fondo este tema
de manera mucho más detenida y rigurosa que lo que yo voy a decir, pero no sé si todavía existan como expresiones de las guerras que vivimos hace 20, 30, 40 años. Y que todos estos cambios que han existido, uno dice, bueno, ¿en qué ha cambiado? Ha cambiado la tecnología, pero la lógica de la guerra ha cambiado. Los intereses de la guerra han cambiado. La puja de poderes territoriales ha cambiado. Y la comunidad internacional, toda lo que debería hacer es comprender a fondo esta complejidad y tener un solo objetivo: salvar vidas. Salvar vidas. Parece que ese objetivo, que es tan básico, no lo tenemos claro en la comunidad internacional. Concejal, cambiando un poco de tema, quería hablarle de Bogotá, un área que usted conoce muy bien, y quería preguntarle, en este momento, usted ha hecho unas denuncias muy graves y muy importantes de lo que pasó durante el paro nacional y que continúa en algunos casos pasando, incluyendo tortura a algunos de los jóvenes. ¿Nos podría contar más acerca de sus denuncias? Pues mira, Sofía, ya cambiando de tema, pero también que son prácticas de guerra, a mi modo de ver, y de un conflicto que se exacerba, y de eliminar la voz de quien está en los bordes de la diferencia, en la crítica, en la indignación, pero también muchos en la pobreza, en la exclusión, en los barrios más complejos de esta ciudad. Pues lo que hemos visto con la concejala Susana Muhammad, sobre todo, es que sí parece que los centros civiles, como son las terminales de transporte de Transmilenio, son usados como centros de tortura. Eso es gravísimo para la democracia, porque es un establecimiento civil que se usa con fines militares para callar la voz de la gente desde una medida absolutamente violenta y autoritaria. Y todo lo que acabo de decir es la antípoda de lo que uno se sueña de una democracia. El 21 de noviembre nosotros tenemos un testimonio de un joven que lo apresaron porque sí, lo metieron en el cuartico, como llaman a ese cuarto de torturas, y había más gente. Los desnudaron, les pegaron, les dieron bolillo, les hacían el caminito de la muerte, donde aquí una fila de policías, acá otra fila de policías, tú desnudos y pasas por mitad y pata, hasta que salga sangre. Los metieron en ese cuartico, les metieron gases lacrimógenos y cerraban el cuarto a luz apagada, y si hacían algo, les decían que los iban a torturar aún más. Lo que nos dice ese muchacho es que escuchó voces de niñas y adolescentes y jóvenes, mujeres, que estaban siendo víctimas de violencia sexual atrás del portal, en el parqueadero del portal. Nosotros hago un salto. El 3 de mayo con Susana Muhammad llegamos como a las 1:30, 2 de la mañana al portal de las Américas, al portal de Resistencia. Las denuncias en Facebook eran tales que ya dijimos, esto se salió de madre. Los vecinos nos decían, escuchamos los gritos de la gente desesperada porque la están torturando en el portal. Nosotros nos fuimos. Ese mismo día, a las 9 de la noche más o menos, Diego Luna, un muchacho que estaba grabando en el puente peatonal del portal, lo cogieron unos policías, él estaba transmitiendo por live, lo llevaron al portal, lo metieron al portal, lo metieron al cuartico, y en el cuartico un policía se pilla que Diego Luna está transmitiendo y dice, el celular, se lo quitan. En ese momento Diego Luna le habían pegado, pero no estaba herido, y cuando sale después del portal le devuelven el celular, y vaya coincidencia, cuando empieza a transmitir está ensangrentado totalmente. ¿Será que Diego Luna se cayó, se tropezó, no sabe caminar y entonces se dio contra un poste? ¿O a Diego Luna lo torturaron? Y después de eso es que empiezan también siguen las otras torturas de los otros muchachos, porque no solo fue Diego Luna. Y ahí es cuando Susana y yo vamos. Cuando llegamos nos negaron todo. Yo me salí de los chiros y le dije, mire, a la máxima autoridad de esta ciudad es deber suyo dejar vigilar, porque esa es mi responsabilidad. Claro, no nos dejaron entrar porque después nos enteramos que a los muchachos que tenían adentro los sacaron por atrás
de un potrero que hay detrás del Portal de las Américas. Mientras lo sacaban y limpiaban, nos atajaban a nosotros. A las 4:30 ya nos dejaron entrar. Transmilenio y la Personería de Bogotá tuvo que admitir que ese día habían existido detenciones arbitrarias. El 29 de abril del 2021 también hubo torturas. Un contratista de derechos humanos de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, que estaba en la alcaldía de Kennedy, denunció en un chat que sí habían existido torturas. El muchacho, Cristian Cabrera, se fue hasta el cuartico. El muchacho denunció ante las autoridades de la policía y las autoridades distritales. Las autoridades distritales antes de ayer ya nos admitieron, la Secretaría de Gobierno ya nos admitieron, el liderazgo de la Oficina de Derechos Humanos, que lo que nosotros denunciamos es cierto. Y que entonces acá hay muchas cosas muy graves, Sofía. ¿Cómo no actuaron? ¿Cómo si sabían no hicieron nada? ¿Por qué no lo hicieron público? ¿Por qué nos dijeron a nosotros, mentirosos, cuando dijimos que ese cuarto era un centro de tortura? ¿Por qué el gerente de Transmilenio y el secretario de Gobierno nos dice que solo una vez, por una sola forma, de manera irregular, se usó el portal de Transmilenio para detenciones arbitrarias? Única vez en la historia, nos dicen el derecho de petición. Falso, falso. Y sabían que estaban diciendo mentiras. Eso es muy grave. Hablando contigo me doy cuenta que hay un servidor público, 2 servidores públicos en esta administración que dijeron intencionalmente mentiras, porque lo que nos respondieron ayer es que sabían que el 29 de abril habían existido esas graves violaciones de derechos humanos. Y a respuesta de lo que había pasado el 3 de mayo nos dicen que es única. Dicen mentiras. Nos dicen mentirosos. No asumen la responsabilidad. No actúan. Hemos hecho una queja disciplinaria ante la Procuraduría y hemos acordado con Cristian, Susana, la Organización Justicia y Paz y yo, una ruta jurídica para tener incidencia a nivel internacional. Y un acompañamiento de organizaciones de derechos humanos que son muy robustas en este tipo de cosas. Hay que decirlo, la Fiscalía abrió una investigación urgente. Creo que ese es el término, una investigación urgente. Ya nos llamaron a Susana, ya me llamaron a mí, ya llamaron a Cristian, ya llamaron a Justicia y Paz y ya llamaron al secretario de Gobierno. Toca hacer presión y hay que seguir al tanto, y los medios de comunicación son fundamentales en esa tarea, para que esto no quede en la impunidad social ni en la impunidad legal. Esto fue una práctica generalizada por todo el país, con prácticas muy comunes y quizás con un objetivo muy claro, y era acallar la democracia, eliminar la protesta, porque la protesta fastidia, porque la protesta genera cambios, porque la protesta pone a remover, que fue lo que hicieron los muchachos y las muchachas, removieron las estructuras tradicionales de este país. Y ellos no se quieren ir. Y aquí aprovecho la cuña, pero quizás se van a tener que ir y van a tener que despedirse de la Casa de Nariño, porque en las próximas elecciones seguro que estas nuevas fuerzas alternativas, irruptivas, vehementes, van a contribuir a que la democracia de este país se intensifique. Concejal, ¿y qué responsabilidad tienen en hechos así el ministro Molano, el mismo presidente Duque? El presidente Duque, cada vez que hay una masacre, un asesinato por parte de policías a jóvenes que están protestando o a jóvenes que están pasando por la calle, en vez de repudiar ese tipo de hechos, en vez de comprometerse a reformar la policía, en vez de rechazar y decir necesitamos una policía que no mate, sino que cuide la vida, lo que hace es disfrazarse de policía. Y el ministro Molano, en vez de asumir toda esta gravedad de asuntos, empieza a hablar de lo bien que está la policía. Yo no dudo que hay cosas positivas de la policía, pero cuando hay asesinatos, cuando hay torturas, cuando hay violencia sexual, cuando hay desapariciones forzadas, más de 200 desapariciones, casos de torturas, de violencia sexual, de homicidios, de hostigamientos, de amenazas, pues tú como Estado tienes que asumir eso porque es la policía lo que está haciendo. Y la responsabilidad de la policía no es esa, la responsabilidad de la policía es totalmente contraria, es cuidar la vida, es cuidar la democracia, es cuidar que a la gente no la desaparezcan, es garantizar la protesta, no eliminar ni aturdir la protesta. Luego, ahí el ministro Molano también tiene una gran responsabilidad, sino la gran responsabilidad. Y yo me pregunto si todo eso que pasó no fue un mandato. Cambiando otro tema sobre Bogotá,
Bogotá está en una crisis ambiental y también la alcaldesa recientemente pasó por mandato un POP que cambia el plan territorial de la ciudad y quería preguntarle cuál es su opinión sobre la protección a los humedales, sobre lo que está pasando con el río Bogotá, que pasa por la ciudad completamente muerto. ¿Qué se puede hacer más desde por la ciudad con respecto a todos estos temas ambientales? La prioridad de esta ciudad es cuidar la vida. Cuidar la vida para que no nos matemos, para que no nos matemos entre los jóvenes, para que no matemos a las mujeres, pero también para que no matemos la ciudad. Es decir, cuidar la vida en un sentido amplio, cuidar la vida ambiental también de esta ciudad, la sostenibilidad ambiental. Esta ciudad está articulada, atada, ligada, encaminada desde el agua, pero también desde la estructura ecológica ambiental, de todo ese sistema de relaciones que genera un ecosistema, que genera un hábitat, que genera una forma de vida que garantiza la vida de la ciudad. El aire de esta ciudad, sobre todo en localidades como Kennedy, al lado de Corabastos, por ejemplo, está matando una cantidad de gente. Quizás es el factor principal o uno de los 3 factores principales de muerte de los ciudadanos de Kennedy de esta ciudad y ciudadanos. Eso tiene que ser la prioridad. Entonces el ordenamiento territorial tendría que tener esa prioridad y yo creo que no la tiene. Yo creo que pone avances muy interesantes en términos ambientales, en términos de reconocer nuevas estructuras ecológicas ambientales, en términos de cuidar los cerros orientales, pero la cuenca del Tunjuelo, nuestro Vanderhamen del sur, está haciendo y va a hacer, si no hay movilización fuerte, robusta y sólida, no violenta, creativa pero potente, para frenar ese proyecto inmobiliario en la cuenca del Tunjuelo. Porque eso va a afectar las zonas de inundación, va a afectar la vida digna de la gente y va a afectar la vida de la ciudad. Porque esa cuenca del Tunjuelo es un pulmón que nos da aire. Y cementarlo es ponerle una cantidad de nicotina a esos pulmones. Es decir, es chupar esos pulmones. Concejal, algo que los colombianos y los bogotanos siempre han soñado es tener un sistema de transporte efectivo. ¿Qué se ha logrado con respecto al metro? Nosotros vemos desde lejos como que nada progresa, pero de pronto algo está progresando que no nos damos cuenta. Pues progresan los contratos, me imagino yo. Ese metro no es un metro, hay que decirlo con toda franqueza. O sea, ese metro es un metro, en la primera línea del metro es un metro que debió haber sido subterráneo. Debió haber sido subterráneo, se habría podido hacer subterráneo. El contrato que dejó Peñalosa no podía evitar que se hiciera un metro subterráneo porque si no quedaba ilegal porque ya venía de antes. Entonces Peñalosa quería abrir la posibilidad de hacer un metro subterráneo, elevado, perdón, pero sin negar la posibilidad de hacer un metro subterráneo. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque si lo hacía, pues se declaraba ilegal el proceso. Es decir, nosotros habríamos podido políticamente decidir hacer un metro subterráneo. Y un metro subterráneo es totalmente diferente a un metro elevado. Un metro elevado es un alimentador chiquito de Transmilenio. Lo que pasa es que en vez de ser un bus que va por los carriles, pues se eleva. Pero no transporta a toda la gente que tiene que transportar un metro subterráneo. Lo que sí hace es generar en esta ciudad una cantidad de especulación inmobiliaria y de especulación financiera, porque claro, tú subes el metro y todo lo que pase por ahí, los edificios que tú construyas, pues vas a tener una valorización enorme porque pasa el metro y tú vas a tener que tener apartamentos por encima de 10 pisos, porque el metro está elevado. Luego entonces tú ahí vas a empezar a generar una cantidad de ganancias por el cambio del uso del suelo de esa ciudad, de ese territorio, de esos sitios que pasa el metro, y empieza a valorizarte. Esa plusvalía que sobra del cambio del uso del suelo, esa plata que sobra, ¿a dónde va? ¿Va a nosotros en la ciudad? Pues según el POT, no. Quizás está favoreciendo unos niveles de especulación financiera e inmobiliaria muy intensos en esta ciudad. Si el Transmilenio va por debajo, la demanda de la séptima, que lo tiene que cubrir este Transmilenio, se va a la 13,26 hasta la 82, qué sé yo, por debajo. Y esa demanda sí la puede cubrir. Si es elevado, no puede. Como no puede, se ve necesario hacer el Transmilenio por la séptima. Nosotros debimos haber dicho, metro subterráneo no va a Transmilenio por la séptima, y eso era cumplible.
Porque este conocimiento tan profundo que estoy teniendo en este momento, que me tocó investigar un Burgo, en ese momento yo confieso, le creía a la alcaldesa. Pero la alcaldesa sí tenía la responsabilidad de saber lo que yo estoy diciendo. Luego, yo te digo la verdad, en ese metro elevado yo no creo mucho. A pesar de todas las denuncias de compravvotos, corrupción y dificultades que tiene el proceso democrático, ¿usted veía que más gente iba a salir a votar y que sí íbamos a obtener un Congreso por lo menos más balanceado en términos de gente, que llegara más gente nueva y con más deseos de servir al país? Yo tiendo a pensar que sí, por todo el estallido social. Si salimos a votar masivamente, es muy importante, de manera libre, desatada, con apuestas democráticas. Eso me parece que puede ser fundamental. Y sobre todo, mujeres jóvenes, que fueron las que nos dieron esta esperanza en el estallido social.